¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este día aquí en Diálogos en Confianza en Canal 11. Hace un momento estábamos escuchando a nuestro compañero Javier Solórzano, él se encuentra en el multifamiliar de Tlalpan. Les han pedido guardar 20 minutos de silencio, como lo hemos estado viendo en las diferentes imágenes de los puntos afectados. Cuando piden silencio hay que respetar justamente ese silencio porque están rescatando a alguien. Vamos a estar en contacto, por supuesto, con todo el equipo de 11 Noticias que oportunamente ha estado informándoles a todos ustedes lo que está sucediendo en esas zonas afectadas. Así que en el momento en que él nos lo pida, Javier Solórzano, estaremos en contacto con él. Por lo pronto los invito a que se queden con nosotros esta mañana. Daremos seguimiento al programa que el día de ayer se realizó aquí en Diálogos en Confianza con mi querida Fernanda Tapia. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay mucha desinformación y por eso queremos aclarar todas aquellas dudas que ustedes tengan con los especialistas que esta mañana nos acompañan. Hoy nuestro tema será contención emocional y medidas de seguridad después del sismo y, por supuesto, todas las respuestas que ustedes necesiten, trataremos de dárselas esta mañana. Óscar Virués. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Efectivamente, el programa de ayer me parece que fue de mucho provecho, hay muchas preguntas por responder, tenemos de hecho ya varias de ellas anotadas para que no se pierdan. Evidentemente ustedes nos han compartido afortunadamente muchas cosas que también a nosotros incluso tal vez no se nos ocurren, información importante que me parece que toda la sociedad debemos de compartir. Así es. Ojo con lo que vamos a compartir. Yo creo que este programa, de la mano de nuestra y nuestros especialistas, entonces será muy importante que lo tomemos en cuenta para que lo platiquemos con nuestra familia, para que de verdad, si nosotros queremos aportar y generarle ayuda a la población que más lo necesita, tenemos que ser muy prudentes con las acciones que tomemos. Por eso, crear y formar conciencia es muy importante y esa es con base en la información que vamos a recibir, por eso nos parece tan importante. Entonces, qué bueno que nos acompañen. Para poder seguir el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También la página de Facebook de Diálogos en Confianza evidentemente está a su servicio para que nos puedan mandar sus preguntas, sus comentarios. Tenemos también la línea telefónica, que el número es el 51 66 4000. Ahí están nuestras compañeras y compañeros en el centro de contacto con la audiencia. Y este programa también lo pueden seguir por la señal internacional de nuestro canal, así que estamos pendientes de verdad de todo lo que nos vayan a compartir y ojalá pues de verdad sea un muy buen programa. Así es, Óscar, y de verdad les prometemos que vamos a responder sus preguntas una a una, oportunamente, puntualmente con nuestros especialistas. Habrá quizá algunos mensajes o preguntas que no esté al alcance de ustedes, que no se pueda contestar, pero les pedimos por favor que estén muy atentos a lo que ellos nos digan. Le doy la bienvenida a Felipe Hernández, director del grupo salvandovidas.com. Bienvenido, Felipe. Hola, buenos días. Buenos días. Está con nosotros también Lisa Ward Cruz, terapeuta familiar y psicotraumatóloga experta en intervención breve de emergencia en desastres del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC-ILEF. Bienvenida, Lisa. Muchas gracias. También nos acompaña Adrián Aldrete Quiñones, psicoanalista y terapeuta familiar y de pareja de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AMPAC. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, pues, Óscar, tú que estuviste el día de ayer con Fernanda Tapia, se quedaron muchas preguntas. Yo creo que pudiéramos ir respondiendo algunas de ellas. Sí, fíjate, tenemos muchas preguntas. Una, por ejemplo, es sobre los protocolos de evacuación en las escuelas. ¿Es verdad que se aplican de acuerdo al criterio del profesorado o de la dirección? ¿O debiera existir un protocolo de evacuación y no generado por la escuela, sino por Protección Civil, es decir, las autoridades pues que entienden más de cómo debe ser o que de acuerdo a la estructura tal vez de la escuela donde se encuentren y la ubicación, entonces tiene que ser por algún lado específicamente? Bien. Mira, las evacuaciones en un sismo no siempre son indicadas, porque no todas las estructuras son iguales. Ayer comentábamos que la alerta sísmica, cuando el sismo viene de las costas de Guerrero, nos va a dar un tiempo. El problema es que la gente no ha entendido qué es una alerta sísmica. Primera pregunta,
¿cuánto tiempo te da la alerta sísmica? Y la gente se queda, ¿cuánto tiempo me da? Entonces, si no sabemos cuánto tiempo tenemos, desde ahí entra el pánico. Si el sismo viene de las costas de Guerrero, en teoría nos van a dar 60 segundos. ¿Qué puedo hacer en 60 segundos? Pues eso tengo que planificarlo. Si yo en 60 segundos puedo colocarme en un lugar externo de menor riesgo, lo voy a hacer. Pero si en esos 59 segundos, porque ya está uno que está sonando que es menos, entonces si me va a agarrar en un área vulnerable de mayor riesgo, entonces tengo que replegarme. Por eso no podemos generalizarlo. Sacan en unas escuelas a los niños y los colocan al lado de una barda. ¿Qué se podrá caer más fácil? ¿Una barda o un cuadrado? Físicamente una barda tiene menos sustento y se puede caer. Entonces no tendría caso colocar a los niños junto a la barda porque su riesgo es mayor. En cambio, en una estructura cuadrada, ¿sí? Si se llegara a compactar, que es lo que ha sucedido, queda algo que se llaman espacios vitales. ¿Qué es lo que buscamos? Desafortunadamente no tenemos la certeza de cómo va a caer el inmueble, si va a caer hacia el centro, si va hacia atrás, y lo podemos ver en este momento que hay inmuebles que vinieron hacia adelante, hacia atrás y hacia el centro. Entonces, dependiendo de eso, podrían quedar espacios vitales. Entonces, la lógica sería que si yo estoy en un lugar vulnerable, como podrían ser las escaleras, que es lo que ha sucedido, que la gente que quedó sin oportunidad fue la gente que estuvo en las escaleras. Si esto se colapsa, el cubo no te da ninguna protección. Entonces no tienes espacio vital. Si yo me coloco en la habitación, vamos a imaginar ahorita una casa. En tu casa, ¿cuál es la habitación más cuadrada, compacta que todos tenemos? Ubícalo. ¿Cuál sería en tu casa? ¿La más compacta? Sí, y cuadrada. Piensa. El baño. El baño. El baño es la estructura más cuadrada que en el peor de los escenarios podrían quedar espacios vitales. Y es ahí donde vas a tener más posibilidad. Ahora la pregunta es, si en las escaleras tienes 0 posibilidades y en el baño tienes un 3% de posibilidades, ¿en dónde te vas a colocar? Entendemos que todo mundo quisiera estar fuera, claro. Pero si no voy a tener ese tiempo, mi riesgo es mayor salir que quedarme. Por lo tanto, no siempre hay que salir. Y en las escuelas tiene que haber una orientación por el personal de protección civil para orientar, pero debemos de participar todos. La gente se tiene que involucrar. Vimos que en la mañana del 19 se hizo un simulacro a nivel nacional. Lo hicimos aquí en Canal 11. Bien, pero lo estamos haciendo administrativamente, no estamos educando a la gente. Si la gente en casa no tiene un detector de humo, es que no sabe que un detector te puede salvar la vida. Estamos haciendo seguras las escuelas para que no entren por los niños, para que no se los roben. Oye, y en el caso de un incendio, si la puerta principal estuviera cerrada, en un sismo no siempre hay que salir, pero en un incendio sí, porque lo que mata es el humo. Entonces, respondiendo a la pregunta, tenemos que involucrarnos y sí tiene que haber gente que conozca, analizar los puntos de menor riesgo. Así en general te dije el baño. Sí. ¿Qué otros lugares pueden ser? En lugares donde las paredes sólidas, hacen esquinas. Si no tengo otra opción, yo me voy a colocar en las esquinas. Si esto se colapsa, ¿qué va a quedar? Observa lo que pasaría normalmente. Te queda un espacio vital y ese espacio vital te da oportunidad. Si yo no tengo dónde colocarme y hay un mueble sólido, me coloco a un lado. Hay un mensaje que está circulando por internet que dice que, bueno, le llaman triángulo de vida. Hoy se llama espacio vital, porque no siempre queda el espacio de triángulo. De hecho, había una pregunta del triángulo vital, Oscar, en estas que se quedaron del día de ayer, que se ha hablado mucho en redes sociales justo de esto, pero decían que las estructuras de nuestras casas, de nuestros edificios en México, son diferentes a las de otros países. Entonces, que aquí no funcionaba el triángulo de vida. No. Porque te estoy mencionando, la prueba que desafortunadamente tenemos ahorita, fueron los primeros niños que sacaron del colegio. ¿En dónde quedaron esos niños? En un espacio vital. ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras no siempre van a caer de la misma forma. Hay un principio de compactación. Imagínate tú una sección amarilla, bueno, que yo creo que ya no hay, pero del papel, las que teníamos, un directorio telefónico, ¿de acuerdo? Ese es un punto máximo de compactación. ¿Qué quiere decir? Si tú subes un camión, la llanta de un automóvil, sobre ese diario, el diario permanece igual. Permanece intacto porque ya no hay punto de compactación. Entonces, ¿qué te quedaría en ese espacio si ya no se puede compactar? Un espacio vital. Entonces, ese correo no tiene un fundamento. Tenemos que buscar el origen de la información. De lo contrario, son rumores. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento de la etapa de la urgencia, en México, afortunadamente, no fue un desastre. Fue una urgencia mayor.
Se transforma en desastre cuando perdemos la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Eso no ha sucedido. La gente se sorprende, es que en los hospitales no hay pacientes. Qué bueno, porque quiere decir que no hubo mucha gente lesionada, y los que hubo, la mayoría fueron dados de alta. Es que en el albergue no está llegando la gente. ¿Por qué no ha llegado? Porque no hay tantos damnificados. Y la gente que perdió su casa, pero fueron zonas, no fueron colonias. Entonces, ¿qué haces tú? Me quedo mejor con mi vecino porque sigo vigilando mi casa. Por eso los albergues afortunadamente no están saturados. ¿Cuál es nuestro problema? Que ahora tenemos muchos víveres y no hay dónde meterlos. Sí, vamos a seguir hablando de esto y ya que hablamos del triángulo de vida, tenemos aquí una cápsula que realizó el equipo de producción. Vamos a verla y ahorita la comentamos. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles, y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros, y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Pues ahí está esta cápsula que creo que lo explica perfectamente y era justo lo que tú nos estabas diciendo, Felipe. Ahorita comentabas, Lisa, acerca que mucha gente de la alerta sísmica, mucha gente decía, es que no sirvió a tiempo la alerta sísmica porque ya estaba temblando y después la escuché. Exactamente, la alarma se activó unos segundos después. Yo calculo que como 10 segundos a partir de que yo sentí el movimiento. No es que la alarma no funciona, es que lo que decía Felipe es que la alarma tiene suficiente tiempo para dar la señal si el sismo viene de las costas de Guerrero o de las costas. En esta ocasión no fue ahí, por eso fue que la alerta, bueno, hay una diferencia entre alerta y alarma, ¿sí? Hay que entenderlo. Sí. La alerta, si yo te digo ahorita, a ver, sí, te digo, a ver, ahí te va. ¿Qué te estoy haciendo si te digo, ahí te va? Me estás alertando. ¿Qué tienes que hacer tú? Si te digo, ahí te va, pero ¿qué tienes que prepararte? Sí. ¿De acuerdo? Si yo te estoy alertando y tú no me haces caso ya viendo el teléfono, ¿qué te va a pasar? Me va a pegar. Te voy a pegar. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo un alertamiento, pero tengo que aprovecharlo. ¿Sí? Si yo te digo, ahí te va, y eres indiferente, pues seguramente te voy a golpear. Pero si te digo, ahí te va, y te pones en alerta, te pones en un lugar seguro, te pones en un lugar de repliegue, porque no vas a poder salir, tienes mejores posibilidades que nadie te pegue. El salir, vimos el caso de la señora que le cayó el poste. Entonces, el que yo salga a la calle no significa que sea un área plenamente segura. Entonces, cuando no suena la alerta sísmica, tengo que replegarme,
si el sismo ya está. Por cuestión de posibilidad de sobrevivir, de eso se trata. Sí. ¿Por qué nos da miedo la alerta sísmica? Porque nos está avisando de que viene un sismo que no vas a poder evitar. Te das cuenta del poder de la naturaleza. Y el segundo temor es perder la vida. Por lo tanto, esas dos situaciones hacen que si no estás preparado, entres en pánico. 59 segundos pueden salvar vidas, pero 59 segundos puede hacer que se quede un caos y muera más gente, y no por la causa inicial, sino por el pánico. Oye, Felipe, fíjate que a propósito de eso, digo, tenemos enumeradas varias preguntas, Sí, que adelante. es una compilación precisamente de varias de las inquietudes que nos llegaron ayer. Una de ellas es, ¿cómo quitarnos la sensación de escuchar la alerta sísmica? En mi casa, todos sentimos que la escuchamos y estamos asustados. ¿Cómo podríamos vivir sin este temor? Y es que, evidentemente, una alerta tiene que ser específica, Exacto. tiene que llamarte la atención para que no pierdas tiempo en identificar de qué se trata. Exactamente. Pero a muchas personas Les provoca pánico. exactamente, no es igual. O incluso el otro día estando yo con mi hija me decía, la alerta. Y no era la alerta, era un avión, pero entonces está como esta psicosis generalizada donde Sensación de que la escuchas todo el sentimos tiempo. este Hemos temor. asociado la alerta con muerte, por eso nos provoca pánico. Si asociamos la alerta con algo que te puede salvar, va a cambiar el concepto. Por eso es importante hablar con los niños que Importante entiendan esto, qué sí. es la alerta. Es una oportunidad de vida y creo que aquí tú nos puedes Creo que ayudar aquí más sobre ustedes eso. pueden Sí. comentar. Adrián. En cuestión... Yo, Adelante, por favor. perdón, Lisa. yo quisiera hacer una aclaración porque pensamos que el pánico y el miedo son unas emociones que son peligrosas para la salud, y no, es todo lo contrario. Aquí hay que aclarar que no deberíamos perder el miedo del todo. Lo que decía Felipe, lo mencionó hace un momento, es bien importante. Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer. A mí me da el mismo miedo ahora que tiemble que hace 30 años. Me da exactamente el mismo miedo, con la diferencia que hoy tengo muchos más recursos para saber cómo reaccionar ante la alerta y ante el inminente peligro de que está temblando. ¿Qué tenemos que hacer? Lo Saber. que dijo Felipe, saber y hacer planes de protección civil en conjunto. El plan de protección civil no es una receta de cocina. Hay que acercarse al sitio, ver las condiciones del sitio, determinar si hay que evacuar, si no hay que evacuar o qué hay que hacer. Eso hay que hacerlo en colaboración. Para eso hay un reglamento con todas las indicaciones Sí, para continuamos realizar el hablando, programa. Alicia, después Sí, de perdón. esta pausa y también nos vamos a enlazar con Javier Solórzano regresando. ¿Y por qué, aunque fue de menor Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos trabajando en vivo para todos ustedes para responder todas las dudas acerca de la contención emocional, qué es lo que debemos hacer después de un desastre como el que estamos viviendo aquí en México. Y Lisa, tú decías que el miedo y el pánico son sensaciones no negativas. Se No. tienen que sentir, las tienes que... Mira, hay un ¿Hacer qué? abanico Ajá. entre la ansiedad y el pánico. Entonces tú puedes andar así como nerviosita porque se te olvidó tu teléfono celular en la casa en un día regular, o puedes entrar en un ataque de pánico que te saca de control, y entre esa ansiedad muy ligera y el pánico hay un abanico, un continuo de un continuo de emociones que dan respuestas. El pánico es una respuesta que en ocasiones nos paraliza. El pánico, o más bien el miedo, tiene unas respuestas que llamamos las 3 Fs los psicólogos, que son de elección biológica. Tú no escoges la respuesta. La respuesta depende de lo que activó el miedo y depende de los recursos de la persona y de lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Entonces, la primera S es flee, que quiere decir huye. La primera elección que tenemos es huir. Por eso es tan importante estar capacitados, porque cuando yo siento el movimiento, mi instinto me dice corre. La segunda respuesta, supongamos que cae una losa y yo ya no puedo continuar, es pelea, fight. Y entonces yo quisiera levantar la losa, veo que no puedo y empiezan a desbordarse mis recursos, y entonces viene la tercera respuesta, faint, desmáyate. Esa en una situación muy extrema es una respuesta muy funcional, porque ya no vas a tratar de hacer más cosas, y si estuvieras en una situación de mucho peligro no te vas a dar cuenta. O si fuera un animal que te está atacando,
Entonces un animal te ve ahí tirado y no sabe si estás muerto, así es que sigue de largo y no te va a comer. Por eso es que estas respuestas son de elección biológica, no es algo que tú puedas escoger, pero a la hora que tú te capacitas y que tienes más control y que sabes que no debes correr, te aguantas las ganas y te paras donde está diciendo Por Felipe. eso perdemos el control, cuando no manejamos estas emociones. Cuando no sabes cómo Cuando no sabes cómo. Yo les pongo el ejemplo de un piloto en un avión. Imagínate que va el piloto y empiezan a sonar las alertas, ¿de acuerdo? ¿Se pondrá nervioso? ¿Sí? Pero ¿eso qué le da? Activa todos sus sentidos. ¿Pero qué hace que el piloto no entre en pánico? Saber qué tiene que hacer. ¿Cómo logra dominarlo? A través de la práctica. Por lo tanto, si no nos involucramos en los programas de protección civil, en los programas de primeros auxilios, obviamente cuando se presente el evento, el hecho que lo hayas leído, el hecho que lo hayas practicado una vez, no garantiza que tu actuación sea correcta. Y entonces entra el pánico porque te das cuenta de que no sabes. La gente dice, es que a mí me da miedo que mi hijo sea atragante. Bueno, te da miedo, pero eso no significa que no pueda suceder. Entonces, ¿qué te parece? Aprende cómo actuar ante un atragantamiento, domina la técnica y te aseguro que ante el evento lo vas a hacer sin pensarlo, porque ya estás entrenada. Es lo que tenemos que hacer. Por eso los planes de protección civil, una reunión que se tuvo hace 2 años en protección civil para los tercer acreditados, a mí lo que me llamó la atención es que decían, vemos la indiferencia de la población en los programas internos de protección civil. Yo creo, mi punto de vista muy personal es que la gente no se involucra porque lo estamos haciendo obligatorio. Tenemos que convencer a la gente. Entonces, mi propuesta es iniciar con los programas de autoprotección familiar. Primero tu casa, primero tu familia, y vas a ver que vas a cambiar en el trabajo. Pero si lo quieres hacer obligatorio en el trabajo, no te tienes cuidado en tu casa. Te digo, la mayor parte de nuestra población en casa no tiene un detector de humo. En la guardería ABC vimos esa urgencia, en donde si hubiera habido detectores de humo, posiblemente más niños se hubieran salvado. La gente no sabe primeros auxilios y en una urgencia, la ayuda inicial tiene que ser brindada por la misma población. Ahora, tienes un botiquín funcional de primeros auxilios y no confundas, el botiquín clásico que la mayor parte de la gente tiene es alcohol, mertiolate, agua oxigenada, cosas que no se utilizan en una urgencia como la que acabamos de ver. Entonces, la falta de información hace que no estemos preparados correctamente. Oye, agregado a todo eso, me parece que en el plano emocional también depende de la personalidad que haya uno creado, ¿no? Y me refiero obviamente ya a un adolescente, un adulto joven o un adulto, una persona mayor. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿cómo tratar de explicar o de hablar de este tema del terremoto a los jóvenes? Mi hijo mayor se siente responsable de mí y de su hermano de 10 años. Él tiene 18 años, pero casi no ha dormido en la noche y le veo muy nervioso. Incluso no quiere que salgamos a hacer nuestras labores normales ni que apaguen las noticias. Tenemos esta pregunta, pero antes vamos a hacer un enlace con Javier Solórzano. Así es, la respondemos un poco más adelante. Nos enlazamos contigo, Javier Solórzano, desde el multifamiliar de Tlalpan. Y hace un momento habían pedido 20 minutos de silencio. Así es, te saludo, querida Carmen. Igualmente. Y a todos allá en Diálogos en Confianza. El silencio en esta ocasión se ha convertido en una esperanza. Así es. El largo silencio que se pidió es porque a las dos partes del edificio que está a mis espaldas, en donde a su lado hay pasajes en donde la gente caminaba, a esos dos lados del edificio, unos de sonidistas se colocaron de un lado, los otros del otro lado, y fue un trabajo verdaderamente, me atrevo a decir, meticuloso y maravilloso. Entonces lograron colocar sus sistemas de sonido, los metieron a tal punto en donde trataron de encontrar si había algún indicador de los dos lados, y los dos lados llegaron a una misma conclusión. Fíjate nomás qué cosa, ¿no, Carmen? Sí. Cómo uno se aferra lo más que puede a las cosas y a la vida. Se escucha una caja de música, entonces la caja de música está activada. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un signo de que la caja de música después de 2 días podría ya no tener ni batería ni cuerda. Entonces hay un indicio.
cuando salieron después de los 20 minutos, fue un momento muy emocionante porque desde allá al fondo me voy a hacer un ladito para que la cámara te lleve a donde está uno de los centros, en donde hace un momento sacaron a una persona lamentablemente fallecida y ahora está ahí, está incluso, que ya no se alcanza a ver muy bien porque está muy arriba, pero es una camilla en donde ya tienen la certeza de que hay otra persona. Esa otra persona que está arriba no sabemos más, la que van a sacar, no sabemos más, si es hombre, mujer, niño, no sabemos, ¿no? Lo único que sí sabemos es que hay una persona que en cualquier momento va a poder ser sacada de ese lugar para que se pueda tener una idea precisa de qué es lo que sucede. El grito a la salida hoy de estos brigadistas y sonidistas, hay vida, fue muy esperanzador en función de lo que ha sido un arduo, larguísimo trabajo. Las personas que están viendo ustedes a mis espaldas deben de estar aquí como desde las 11 de la noche, 10 de la noche. Hay un agotamiento físico y yo creo, y es muy de diálogos en confianza el tema que voy a decir, hay un agotamiento mental y recuerdo bien lo que ayer cuando entrevistaba a uno de los perros, estos perros que se han convertido tan importante, me decía algo que me llamó la atención. Dice, el perro está triste. Y le digo, ¿por qué está triste? ¿Qué es lo que acaba por detectar? Dice, el perro se sorprende cuando logra recuperar a alguien, pero se pone triste cuando a quien recupera está muerto. Parece como de un asunto medio extraño o singular, pero uno veía al perro y a Logan, que se llama, y verdaderamente se veía, y dice, está cansado, pero vele los ojos, ¿no? Y se le veían los ojos y precisamente sucedía. A lo que voy, finalmente, Carmen, ha sido una larga mañana, como están siendo largos los días, las horas, los minutos en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México. Hay una solidaridad que se mantiene, es momento de entender que va a venir una segunda etapa, es momento de saber ir diseñando esa segunda etapa que vamos a tener, que es una etapa en donde vamos a tener que enterrar a nuestros muertos, vamos a tener que ver nuestras casas, vamos a tener que pensar si podemos regresar a ellas o no, y la vida va a tener que empujarnos hacia nuevos derroteros. Y sobre todo algo que venía escuchando ahorita que me parece sensacional del tema que tienes hoy, Carmen, que es todo esto de ir explicando, platicando, los niños, se convierte esto en un factor central, te diría, Carmen. Así es, mi querido Javier, muchas gracias por esta información, seguiremos contigo más adelante y tocaste un punto por el cual estamos haciendo este programa justamente, el agotamiento mental, el corazón con el que todos los mexicanos hemos salido a la calle a ayudar al que podemos, pero también tomando esos puntos importantes que nos comentaba Felipe, no estorbando, no haciendo cosas que no nos corresponden. Sabemos que hay gente capacitada realmente en este país que puede rescatar a estas personas. Dejemos el trabajo a quien le corresponde y hagamos nosotros como sociedad justamente lo que estamos haciendo, uniéndonos con los vecinos, uniéndonos con el desconocido, solidarizándonos con la gente que en este momento nos necesita. Muchas gracias, Javier. Más adelante estoy nuevamente contigo. Gracias, Carmen. Saludos. Muy buenos días. Muy buenos días. Hay mucho que hablar de esto, el agotamiento mental. La gente que ha estado ahí durante 2, 3 días, esta semana, al pie del cañón, sin comer en ocasiones, sin dormir, sin cambiarse de ropa, sin estar con la familia. Así es. Bueno, perdón. Hay que retomar, hay muchas cosas que retomar. La pregunta que tú hacías, Oscar, sí, y junto con este agotamiento. Es que creo que se combina perfecto, sí, porque el impulso que tiene este joven por ayudar de 18 años, pero que además se siente responsable por su familia, eso, y es el rol que vas adoptando más o menos, y el que a veces te genera lo que ocurre en un momento como tal que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Morelos y varios estados de la República donde hay zonas complicadas y de desgracia, ¿no? Sí, sí. Adrián. Mira, yo quisiera hacer una metáfora en cuanto a las personalidades y con las estructuras de los edificios. Fíjense que hay estructuras más endebles, hay estructuras más fuertes que pueden responder a los aspectos biológicos de una o de otra manera. Porque uno se preguntaría, ¿por qué no todos salieron corriendo? ¿Por qué hubo quienes se quedaron? Sí. ¿Por qué hubo quienes organizaron? ¿Por qué hubo gente que dijo, hagamos esto, hagamos lo otro? Porque son estructuras diferentes. Hay personas que se quiebran más fácil, hay personas que son más estructuradas, más fuertes y tienen como base generalmente la educación, la preparación, pero aún estas personas necesitan descanso, necesitan ser contenidas. Entonces es importante
que este adolescente, que los brigadistas que están dando 24, 48, 72 horas, puedan detener su momento, ser relevados y puedan ser contenidos. Y es, creo yo, que ahí donde entrará una segunda etapa, donde viene esta ola, Carmen, de empezar a elaborar la pérdida, de empezar a tratar con la casa que ya no es, ojalá que no, pero con el familiar que ya no está, con los amigos que no están, con esta nueva condición en la que familias y adolescentes se van a enfrentar. Una sugerencia fundamental es, hay que hablar. Y si en esto de hablar podemos poner información, la persona le podrá poner la carga al habla y no a su cuerpo o a sus acciones. Es algo muy simple. Si no se habla, se dice, se actúa. Y si no se habla, lo somatizamos. Lo voy a cambiar. Sí, sí. El cuerpo habla por lo que no hemos podido decir. ¿Qué quiero plantear? Nos enfermamos. Cuando nuestro umbral es rebasado, nos desmayamos, por supuesto. Y es una manera corporal de decir, no aguanto más con esto. De ahí que es importante que las estructuras más débiles y las estructuras más fuertes, en brigadistas o en personas que sufrimos o sufrieron una situación muy fuerte, tengan contención. Y aquí yo creo que es importante instituciones que de muy buena fe y con mucha experiencia en esto, están ofreciendo atención gratuita. Se están dando teléfonos, se están dando ILEF, AMPAC, muchas instancias están ofreciendo esta posibilidad de que se pueda hablar, se pueda contener. ¿Para qué? Para que se resuelva y sea diferente, sí, aunque no de manera mágica, para que se enfrente lo que tristemente estamos viviendo. Oye, y en la medida posible se resuelva. Así es esta recomendación, pero de algunas instituciones que tengan obviamente un reconocimiento o una certificación. Hay muchos particulares que también lo están ofreciendo. Yo quisiera... No sé qué tan riesgoso puede ser eso. Eso por una parte. Y hay una llamada de Oscar Ramírez Juárez que dice, soy una persona muy nerviosa y además vivo con una discapacidad. Ahora, en una situación de sismo, ¿cómo puedo controlarme? Evidentemente, si es una discapacidad motora, pues le va a costar más trabajo movilizarse y llegar a una zona adecuada donde pueda tener un espacio vital. Pero entonces, ¿cómo atender estas dos partes más lo que ya A ver, se yo decía? quisiera hacer algunas puntuaciones. Adrián, Sí, te voy a hacer una puntuación aquí con lo de la estructura endeble. Yo solo diría que somos diferentes. Cuando capacitamos a nuestros brigadistas psicólogos, yo siempre les pido a los que no han podido, a los que ya empiezan a tener dolor de cabeza, que hagan otra actividad. Claro. Esta actividad de atender psicológicamente a las víctimas del desastre es una actividad muy dura. Oyes todo el día historias de pérdidas muy inmediatas. No ayuda mucho todo lo que están pasando en redes sociales, de repente en la tele. Entonces yo, antes de capacitar una brigada de psicólogos en intervención en crisis, les pido que hagan un ejercicio de conciencia si pueden con la emergencia. Ahora, en este sentido, otra puntuación. Hablamos ahorita de elaborar las pérdidas. Estamos en estado de shock. Una persona que entra a sacar 3 cadáveres en un día, o 3 personas vivas, o las pertenencias de alguien, o que se sienta con su perro, no puede salir del estado de shock. Y contestando un poco de la pregunta, ¿qué pasa con los particulares? Los estamos invitando a que vengan a capacitarse, porque si no se capacitan, se van a quemar más rápido, van a tener más dificultades para atender a las otras personas y van a terminar muy quemados. Entiendo lo de este chico, entiendo que mi hija quiere salirse a ayudar, que se esperen tantito, porque ahorita la ayuda está desbordando mucho más de lo que está ayudando. Y se nos olvida que el camino es largo. Eso iba a decir. Que seguir ayudando. Entonces, le hago un llamado a toda la población civil, esperemos tantito. Yo no he querido meter a mi brigada para no desbordar los recursos de las personas que ya están atendiendo. Estamos yendo por llamado, estamos recibiendo en el ILEF a quien llegue, pero no queremos estar saturando y estorbando las labores de emergencia. Decíamos de los brigadistas, yo los invito a todas las personas que están atendiendo. Yo personalmente soy especialista en atender cuerpos de emergencia.
Lo he hecho más de 20 años, lo he hecho más de 10 años, casi 20 años. Si los cuerpos de emergencia, que son ahorita nuestra prioridad, necesitan atención, nos llaman al ILEF y yo personalmente voy a hacerles la atención con otras personas a quien también estoy capacitando. Yo sé que la población está muy afectada, pero ahorita nuestra prioridad son los cuerpos de emergencia y no sacarlos del estado de shock. Ellos tienen que estar en este nivel de adrenalina para que puedan seguir trabajando. Después ya elaboraremos las pérdidas, pero eso será en las próximas semanas. Hay un término que está en la duda de, yo creo que muchas personas, ¿qué es contención emocional y también qué es una crisis postraumática? ¿No? Este estrés postraumático, ¿cómo se puede entender? Es casi momento de hacer una pausa, pero lo vamos a explicar a lo largo del programa para que se pueda entender cómo intervenir en una situación de crisis. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. ¿Por qué es importante tener un plan familiar de protección civil? Imagina que ocurre un sismo de magnitud muy fuerte como los de 1985. Algunos edificios colapsan. Piensa que tu hogar puede ser alcanzado por el fuego. Puedes imaginar que cae una lluvia torrencial, más el taponamiento en las coladeras inunda tu domicilio en el mejor de los casos. Nadie está exento de los riesgos. Tener un plan familiar no va a evitar que suceda una desgracia, pero sí les va a dar a ti y a tu familia herramientas para evitar que las afectaciones y las pérdidas sean más grandes. La familia es lo primero, por lo que es necesario que se organicen para saber qué hacer en cada fenómeno que se pueda presentar. Estás en el hogar. Debes salir deprisa. ¿No crees que te sería de mucha utilidad llevarte en una mochila una muda, dinero, agua y por lo menos copia de tus documentos más importantes de identidad y de propiedad? ¿Sabes dónde localizar a tu familia si te pierdes? Tú o algún miembro de la familia cae inconsciente. ¿Portan su tarjeta de seguridad? ¿Tienen alergias? Contar con un plan familiar, con un plan de acción en caso de emergencia, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Protégete y a tu familia. Entra a nuestra página de internet, descárgalo y toma unos minutos de tu tiempo para realizar un plan que podría ser invaluable en momentos difíciles. Este manual se puede descargar, Felipe. Sí, mira, es un trabajo que está haciendo Protección Civil. En Protección Civil hay gente muy capacitada. El problema es que están limitados en recursos. Es increíble que no se le estén dando los recursos a la gente que puede hacer cambios. Y en este momento tengo totalmente la certeza que la gente que está ahí está trabajando 24 horas, ¿de acuerdo? Hay gente que no se ve, como mi compañero Miguel Aguilar, un excelente rescatista. Gente que vino ahorita de Salvador, que vienen de Chile, él los capacita en cuestiones de colapsos. Él está trabajando en Álvaro Obregón. Es una persona que quizás no lo conozcan físicamente, no llama la atención de las cámaras, pero es una gente muy capaz y él está trabajando. Él tenía que estar en Colombia precisamente. El lunes nos vimos en la Policía Federal que dimos una capacitación en conjunto y salió la plática que iba a estar en Colombia. Y mira, se quedó ahí, esta gente que está ahí. Y en Protección Civil están haciendo estos manuales que son gratis. Puedes ir a Protección Civil, ahí te los pueden dar y te dan una asesoría. Físicamente o también lo puedes descargar por internet. Ahora, sí se requiere una pequeña información de cómo llenarlo. Aunque es muy práctico, si tienen dudas, a través de Protección Civil les puedes llamar para decir, oye, ¿qué es un repliegue? ¿Qué es? Aunque se describe, si tienen dudas, están dispuestos a orientar. Tenemos que involucrarnos en los programas de Protección Civil. La seguridad es responsabilidad de todos. Yo les pongo el ejemplo. Si se llega a quemar tu casa, ¿sí? Para ti sería un desastre, ¿de acuerdo? Pero no es un desastre, porque un desastre se define cuando se rebasa la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales. Pero para ti, dueño de la casa, es un desastre. ¿Qué significa para tu vecino que se queme tu casa? ¿Que está en riesgo? O sea, le altera porque es tu incendio, ¿sí? Puede hacer sus pertenencias. Entonces se convierte en una preocupación. Pero ¿qué significa para la Ciudad de México que se queme tu casa? Pues una nota, una noticia. Sí. Pero ¿qué significa para la República Mexicana que se queme tu casa? Una nota, una estadística. ¿A quién le va a doler? Al dueño de la casa. Por eso tenemos que involucrarnos para proteger nuestra casa, proteger a nuestra familia. Tú ves a una persona todos los días, los accidentes es la principal causa de muerte o discapacidad en la gente productiva. Y te aseguro que mueren más personas que por lo que hemos vivido ahorita. Pero no le damos la importancia porque no es mi familia, no me afectó, pero nos puede afectar a todos, ¿sí? El trauma es una principal causa y el no estar preparados nos hace vulnerables.
Y respondiendo las preguntas que hacía Óscar antes de la pausa, ¿qué es la contención emocional? Que de hecho así le pusimos al programa del día de hoy también, y el estrés postraumático. ¿Cómo lo podemos entender? Voy a empezar con el estrés postraumático. El estrés postraumático aparece después de los primeros 30 días. Ahorita no podemos hablar de estrés postraumático. Estamos en estado de shock todavía. En los próximos días estaremos saliendo del estado de shock para entrar en lo que técnicamente llamamos estrés agudo. El estrés agudo y el estrés postraumático tienen síntomas muy parecidos con algunas diferencias importantes. En el agudo tenemos pesadillas y sobresaltos de manera más continua que en el postraumático. También pueden aparecer en el postraumático. En el postraumático lo que tenemos son unos pensamientos que llamamos flashbacks, que es ese pensamiento intrusivo de algún recuerdo del incidente traumático. También tenemos sobresaltos. Otros de los signos y síntomas son palpitaciones, que nos da como taquicardia, nos dan trastornos de sueño, ya sea pesadillas o que nos da insomnio o que dormimos mucho. Trastornos alimentarios, empezamos a comer más, empezamos a comer menos. La gente que consume alguna sustancia, café, tabaco, alcohol, marihuana, empieza a consumir más porque los trastornos, ambos, el agudo y el postraumático, son trastornos de ansiedad y el incidente traumático, el disparador, los dispara. Entonces vamos a estar más ansiosos. En el caso de los niños van a estar berrinchudos, latositos, llorones, desobedientes. Los que ya nos hacían pipí se van a empezar a hacer pipí de día y de noche, van a estar mucho más demandantes, van a tener conductas regresivas. En el caso de los niños, lo que hay que hacer es apapacharlos. Y que esa es la contención de la que ahorita le paso acá el micrófono. Adrián. No, vas muy bien, quieres. Efectivamente, la contención es un acompañamiento muy empático que tiene que contar con la capacidad de ver cuáles son los recursos de la persona que estás tú conteniendo. Puede haber diferentes maneras de contención y diferentes formas de poner afuera lo que está pasando y mortificando adentro. Pero Lisa, lo que dijo hace un momento es bien importante. Hay momentos para cada cosa. Mira, ahorita, por ejemplo, el estar tan atentos, tan en alerta, es importantísimo. Es fundamental. Mal haríamos si todos estuviéramos en una tranquilidad que más bien podría entenderse como una evasión de la realidad. Es importante que sería ilógico. Sería ilógico, Exacto. Pero podría ser entendible si lo vemos desde el punto de vista de que se está evadiendo, de que le rebasó el umbral y que la persona se decidió internamente irse a otro lado. Pero entonces, si alguien está alerta y si alguien está atento, trabajando 24, 48, 72 horas o más, es justamente lo que de manera lamentable se necesita ahorita. Para los que están rescatando. Para los que están esperando a que rescaten a sus familiares, el estado de shock les funciona de otra manera. Están como confundidos, como perdidos. Así es. Nos podemos dar cuenta porque tienen la mirada perdida, uno les habla y se tardan en dar una respuesta, sus respuestas son muy lentas y otra característica es que repiten y repiten y repiten la misma cosa, porque no se dan cuenta que ya la dijeron por el mismo nivel de confusión. En el caso de los que estamos atendiendo, este estado de shock que nos tiene en alerta también nos quema y también tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que de repente alguien viene y te dice, ¿quieres un café? Ya te dije que no quiero un café, ¿no? Empezamos a estar muy irritables. Entonces, cuando uno, de los que estamos atendiendo, cuando uno nota que ya se irritó con alguien, que está poco tolerante, que no aguanta nada, también es tiempo de ir a descansar. Así. Y en este momento nos vamos a enlazar con Rafael Guadarrama. Él se encuentra en la Escuela Enrique Rebsamen y parece que están a punto de rescatar un cuerpo, Rafael. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? buenos días, Carmen. Pues sí, nos encontramos justo en la esquina de División del Norte y la calle Brujas, a una calle justo de donde está este colegio Rebsamen, donde se colapsó uno de los edificios, y bueno, donde ha cobrado mucha atención este lugar justamente porque
Hace 2 días pues se mencionaba que había habría una niña pues debajo de los escombros. Ayer, y conforme fue afinándose digamos esta información, se supo que no había una menor como tal, a la que se llamó Frida Sofía. En realidad ahora se sabe que hay una persona sí que está en los escombros, y justo están estas labores de rescate. Aquí continúa personal de rescate especializado, el Plan Marina, pero también hay personal de Estados Unidos, de Israel, que con ayuda de sensores de movimiento están tratando justo de identificar la mejor estrategia para tratar de rescatar a esta persona que presumiblemente se encuentra con vida. De hecho, a las 6 de la mañana, aquí en el punto donde nosotros nos encontramos, pudimos percibir, digamos, esta señal que hacen con el puño al aire de silencio, justamente como para tratar de identificar a alguna persona pues dentro de los escombros. Hasta el momento no ha habido una nueva señal en este sentido, pero lo que sabemos es que sí continúa este trabajo, que sí continúan tratando de identificar o de encontrar la forma de rescatar a esta persona. Y bueno, este colegio Red también, lo que se ha informado en estos días es que se han rescatado a 11 menores con vida, a 25 cuerpos, desafortunadamente, de personas que fallecieron, 16 menores, 6 adultos. Y bueno, aquí continúa justo el movimiento pues para tratar de rescatar a esta persona que por el momento se Rafael, tiene bajo los escombros. Con respecto a la información que nos decías, la Marina dio un anuncio justamente de esta niña, de Frida Sofía, la supuesta niña de Frida Sofía, que no existió. Dio un anuncio la Marina a todos los medios de comunicación. Sí, fíjate que anoche hubo pues palabras por parte de José Luis Vergara, que es oficial mayor de la Marina, y también de Ángel Enrique Sarmiento, que es subsecretario de Marina. Ellos dieron un anuncio en el que ofrecieron pues disculpas al pueblo de México justo por haber ofrecido esta información que fue cambiando conforme pasó el día. Explicaron eso, que fue información que recabaron en primer lugar por parte de los rescatistas, y que después ya con los dictámenes técnicos que fueron recogiendo con el paso de las horas, y también con la información que recopiló la Secretaría de Educación Pública, pues pudieron identificar que no había una niña pues que se estuviera todavía tratando de localizar bajo los escombros, y que se trataba justamente de una persona más. También la Secretaría de Marina hizo mucho énfasis en que nunca pues se actuó, digamos, de esta manera con el ánimo de generar expectativas falsas, pero pues también explicó que esto es, digamos, parte de una situación como esta, en la que pues la información cambia de manera constante, y justo esto, no se puede tener una certeza muy concreta, sobre todo pues cuando se está todavía tratando de rastrear, ahora quizá bueno con ayuda de tecnología, pero en realidad no se tiene la certeza concreta de lo que se podría rescatar, ¿no? Así es. En este caso. Rafael, muchísimas gracias por tu información. Estaremos al pendiente de los próximos reportes. Al contrario, que estés muy bien. Buenos días. Igualmente, buen día. Y quisiera retomar justo lo que nos decía Rafael Guadarrama. Óscar, ¿quisieras decir algo? Es que hay información que con respecto a esta declaración de la Marina es muy importante, pero tomando la experiencia que permee hacia toda la sociedad. ¿Qué hago yo con la información que recibo? Porque Exacto. las redes sociales... ¿Cómo nos afecta ese tipo de información? ¿Cómo lo manejamos? Así es, decíamos, a diferencia del temblor del 85, no teníamos esta facilidad de compartir tanta información con la inmediatez que hoy se recibe y se comparte. ¿Cuáles son los puntos a considerar? Y esta es una información que manda la Ciudad de México. ¿Puedes comprobar que la información es real? Si es sí, entonces continúa. Otro punto importante a tomar en cuenta, la información tiene menos de 30 minutos de ser publicada, sí puedes continuar. Y finalmente ¿ayudará en algo compartir la información que voy a poner? Sí, entonces hazlo y comparte.
ante cualquier negativa a estas preguntas, entonces no la compartas, es irresponsable hacerlo. En el caso, por ejemplo, del poder constatar si se trata de algo cierto o no, si no tengo yo la posibilidad, entonces no me atrevo, porque puedo, al compartir, formar parte de esta cadena de desinformación que lo que hará es entorpecer justamente el que llegue la ayuda pronta, el que tal vez se destine a otro lugar donde no tenía nada que ver, y de verdad podemos hasta dejar de salvar una vida precisamente por esa mala información. Otra, los 30 minutos. Hay personas que tal vez se están reportando constantemente, acaba de desaparecer tal, o todavía no se sabe nada de tal, o tal edificio se encuentra en condiciones muy graves. Si esto no es cierto, o si esto ya se resolvió, no vale la pena compartirlo. Sabemos que hay mucho buen interés o buenas intenciones por mejorar la situación, pero creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y ser muy conscientes de que podemos estropear la situación más. Se hace un caos peor. Mira, ahorita sucedió en la mañana. Nos hablaban precisamente de un lugar que requerían cuerdas de rescate vertical. Bueno, ¿quién lo está solicitando? No, es que aquí la encargada, pásame por favor el nombre o comunícame con ella. Por fin lo conectaron. Hola, ¿con quién tengo el gusto? No, es que estoy a cargo de todo el desastre. A ver, permíteme, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cuál es tu función? ¿Quién eres? ¿Qué especialidad tienes? Claro. No, es que soy apoyo de topos. A ver, usted es apoyo de topos, pero ¿quién está a cargo? Tiene que haber alguien encargado. Pásenme, por favor, a un oficial, a uno de la Marina o a uno del Ejército. ¿Por qué requieren cuerdas? No, es que yo creo que se van a necesitar. A ver, permíteme, es que así no se pide la ayuda. Por favor, comunica con alguien para saber qué es lo que necesitan. No, ya no se requiere y cuelgan. Es gente que sale, da una información y todo mundo la difunde y se convierte en un problema. Tenemos que personalizar el origen de la información. En la página de Grupo Salvando Vidas lo que estamos haciendo es tener el origen de la información, la verificamos y ponemos información verificada y la firmamos. Eso. Y la hora y la fecha, precisamente para evitar que se estén manejando mensajes que ya tuvieron mucho tiempo. Decían, es que no hay personal voluntario. A ver, ¿en dónde? En tal lugar nos comunicamos. ¿Cómo estás? Tenemos gente. Lo que pasa, precisamente esa distribución hacen que salga gente del lugar para que descanse, coma, sacarla del ambiente, pero ya están otros trabajando. No pueden permanecer mucho tiempo. La recomendación es 1 hora y relevos. 1 hora y relevos. Claro, en donde no tengo relevos podrías rendir más. ¿Por qué no más? Porque una persona cansada no va a ayudar más que una persona que venga fresca. Alimentos. En la noche es importante que sean alimentos calientes, líquidos calientes. En la mañana, agua, ¿sí? Comida fresca. Eso es algo que también podemos ayudar y no necesariamente necesitamos quitar ladrillos para ayudar en este momento. La desinformación es lo peor que puede pasar en una urgencia mayor. Y esta desinformación nos afecta. Nos afecta en lo emocional. Nos causa mucha angustia. Lo que está ocurriendo en redes causa mucha angustia porque necesitamos, y mucha confusión. A nosotras nos ha pasado que incluso información confirmada, llegamos al lugar y no podemos acceder. O sea, a lo mejor sí se requiere la ayuda, pero no podemos acceder. Y si tenemos tiempo, te cuento que el día que fui a Lindavista, el miércoles, casi linchan al encargado de Protección Civil. Unas personas habían llevado comida. ¿Me lo platicas después de la pausa, Lisa? Sí, claro que sí. Ya volvemos. Sí, es que esto es importante porque necesitamos controlar toda la parte. Maleta de vida. Una maleta de vida contiene objetos que te pueden ayudar e inclusive salvar tu vida en caso de una emergencia. Está pensada para que una persona pueda resistir 72 horas, tiempo necesario en que el gobierno puede restablecer la normalidad. Es una medida de prevención sencilla que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello te exhortamos a que en tu hogar cuentes con una. Ojo, se recomienda que cada miembro de la familia tenga la suya para que pueda ser transportable y de acuerdo a sus necesidades. En una mochila, maleta o bolsa, guarda alimentos no perecederos, como latas de atún, galletas, dulces, barras energéticas. 3 litros de agua embotellada. Linterna de mano. En caso de emergencia, es posible que necesites iluminación. Silbato, con el que avisarás a los cuerpos de emergencia de tu presencia. Radio portátil con pilas, para estar al pendiente de los mensajes de las autoridades.
bolsa hermética con documentos personales y de valor, identificaciones, facturas, etc. Duplicado de llaves de tu casa, trabajo y auto. Cerillos, libreta y pluma donde anotarás previamente números de familiares y amigos. Si usas lentes, algunos de repuesto. Dinero, una muda de ropa, zapatos y cobija. Pequeño botiquín de primeros auxilios. También debes incluir tu plan familiar de protección civil. Y si tienes mascota, incluye en tu mochila su comida. Recuerda, siempre deberá estar a la mano. Es muy importante tener esta recomendación que acabamos de ver porque quizá lo pensamos ahora, pero el día de mañana ya se nos olvidó. Conforme van pasando los días, dice, no, luego la hago, luego la hago. Hay que hacerla hoy y de verdad tenerla a las manos, al alcance de todos. Y que la familia esté también informada de justamente de esa mochila. Mira, es Sí, lo que Adrián. decía Felipe hace un momento, cómo leer las alertas de otra forma. Es decir, cómo leer la alerta sísmica no como pánico, sino como una oportunidad de vida. Así las cosas, cómo educar y cómo aprender a prevenir. Cómo hacer algo no ya en esta situación que es lamentabilísima. Claro, y como ya lo decían el día de ayer, los sismos no se pueden predecir. Pero hay cosas que sí puedes hacer para minorizar Pero quizá el sabemos peligro. que van a estar Y presentes. hay que actuar, exacto. Sabemos que va a suceder y que por lo tanto debemos estar preparados. Sí. Tú te colocas un cinturón, Sí. pero no porque pienses que te van a poner una multa en no llevarlo, ese sería un error. Que vas a tener un Te accidente. vas a colocar, o que vas a tener un accidente. Sí. No, tú te colocas el cinturón porque en el caso de un impacto te da Exacto. posibilidades de sobrevivir, Tal ¿de cual. acuerdo? Así es, Es sí. lo que tenemos que cambiar. Desafortunadamente estamos atendiendo el problema, no estamos yéndonos al origen para prevenirlo. En México le llamamos accidentes, no son accidentes, son incidentes. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? Un accidente es algo que no se puede prevenir, ¿de acuerdo? Un incidente sí. El ejemplo más coloquial sería, si ahorita vas caminando, pasa un pájaro, se hace del baño y te cae en la cabeza, eso sería un accidente, ¿de acuerdo? Pero si tú vas en la calle, llevas el teléfono, te tropiezas, te rompes la cabeza, eso fue un incidente. Lo de la guardería ABC fue un incidente que se pudo haber prevenido. Lo que estamos viviendo, hubo cosas, si la gente hubiera estado realmente informada, podías haber mitigado la magnitud del evento. Pero eso no se hace solamente con situaciones de manuales, tenemos que involucrarnos, tenemos que meter. En la escuela de mis hijos, ¿tienen detectores de humo? En mi escuela de mis hijos tienen una salida opcional en caso de un incendio, porque estamos haciendo seguras las escuelas, las estancias infantiles, para que no se roben un niño. Pero en una situación de un incendio, ahí siempre hay que evacuar. Y si la puerta principal está bloqueada, ¿cuál es mi segunda opción? Normalmente las escuelas no lo tienen. Y en un sismo, como hemos estado platicando, no siempre hay que salir. Entonces Oye, tenemos que prepararnos. Felipe, Marcela Rivera nos pregunta, Bien. ¿y dónde podemos capacitarnos? No solamente para los terremotos, para los temblores, para los incendios, para las inundaciones. ¿Cómo recibir toda esta información? Bueno, mira, algo que nos podemos ayudar en Grupos Salvando Vidas, la gente que son de otros estados canalizados, a lugares donde den una capacitación real. Porque desafortunadamente hay gente que te dice, yo te doy un curso y no están ni actualizados, no tienen los conocimientos y están desinformando. Un curso de primeros auxilios no es lavar heridas, nada más, es atender situaciones que puedan comprometer la vida. La definición de los primeros auxilios dice que es la ayuda inmediata que se le brinda a aquella persona, adulto, niño o bebé, que ha sufrido un accidente o la manifestación súbita de alguna enfermedad. Entonces, las urgencias son de dos tipos: trauma, caídas, golpes, lo que estamos viendo ahorita, y la otra son las urgencias médicas. Por eso los botiquines tienen que armarse en dos cuestiones: ¿qué tipo de riesgo tienes? ¿Qué tanto sabes de manejar ese equipo? Porque de manera adecuada un botiquín puede salvar vidas. Yo no tengo ahorita los medios, hay una hemorragia, hago presión con el trapo que tenga. Te quito el calcetín y lo utilizo porque mi prioridad es salvarte la vida. Felipe, ¿De acuerdo? perdona, pero ¿dónde puede capacitarse la gente? Ah, eso es lo que iba. Hay varios lugares, necesito saber en qué partes. La Cruz Roja da capacitación, Grupo Salvando Vidas da capacitación, pero hay otros grupos, la gente que nos está viendo es de varios estados. Lo que podemos hacer a través de la página del Face, gruposalvandovidas.com, si tú me dices dónde estás, te podemos crear con gente profesional que te puede dar la capacitación, ¿de acuerdo? Y los cursos no tienen que ser caros.
que es otras circunstancias. Tenemos que abaratar. Hay un programa de reanimación cardiopulmonar que es increíble que sus costos impida que la gente se capacite. Esto no puede ser caro. Hay gente que sí que la capacitación y tiene que tener un costo, pero tienen que ser costos accesibles, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, un botiquín tiene que utilizarse acorde a las necesidades. Por ejemplo, ahorita la gente que está prensada, ¿qué necesita tener la gente que está ahí? Torniquetes tácticos. Un torniquete táctico, una persona que está prensada, no se quita la losa nada más, porque al momento de quitarlas tienes un problema de descompensación. Entonces el manejo es, coloco un torniquete, ya sea en las extremidades donde está el peso, y luego, si es posible, acceso a una vía IV intravenosa o un acceso intraóseo, que ahora hay equipos que se pueden utilizar, y después quito la losa. ¿Qué pasó en Oaxaca? En Oaxaca todo el mundo se impactó del papá que pudo salvar a su hijo, pero le quedó la losa en las piernas. ¿Qué hizo la gente inmediatamente queriendo ayudar? Llegó, levantaron la losa y dicen, llegando al hospital estaba muerto. ¿Por qué? Por una descompensación. Fue mal atendido. Queremos ayudar, pero tenemos que saber ayudar. No es solamente querer ayudar. Claro. No se queda solo en la intención. Exacto. Oye, hay muchísimos temas, pero uno que está llamando poderosamente la atención es evidentemente este posible regreso a clases el próximo lunes. Sí. Hay un comunicado del diario El Universal donde dice: la Secretaría de Educación Pública informó que el regreso a clases se llevará a cabo de manera escalonada a partir del próximo lunes en la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Guerrero, Morelos y Puebla, con la finalidad de garantizar la seguridad de las comunidades escolares. En un comunicado resaltó que en los siguientes días se dará a conocer la información sobre los planteles con afectaciones que impiden el funcionamiento de los mismos. La dependencia a cargo de Aurelio Nuño Mayer dio a conocer que, según los reportes más recientes de las autoridades educativas de las entidades afectadas por los sismos, Michoacán reanudó actividades hoy prácticamente todos los planteles, mientras que en Chiapas 7 de cada 10 escuelas tuvieron labores y en Hidalgo regresó a clases el 15% de las escuelas ubicadas en la Huasteca. ¿Por qué todo este comunicado? Porque evidentemente por parte de mamás y papás están preocupados por ¿y quién ya certificó o no la escuela o el colegio donde asiste mi hijo? Protección Civil está otorgando este visto bueno justamente a todos estos lugares. ¿Qué hago yo como papá? ¿Es prudente enviar a mi hijo o a mi hija en caso de que no haya llegado todavía esta revisión? Tal vez nosotros no tenemos esta información porque creo que con el paso de los días, con el paso de las horas, se irá modificando el dicho regreso a clases o no. Pero habrá papás que digan, oye, pero yo también necesito regresar a trabajar y entonces no puedo dejar a mis hijos solos, y menos en una situación como la que se encuentra en la ciudad, porque el riesgo tal vez pueda ser mayor. Es decir, creo que hay en torno a este tema muchas preguntas, y otra es, y lo mencionábamos desde ayer, la parte emocional para las niñas, para los niños, para los jóvenes. Tal vez en casa, nosotros como padres responsables de lo que se les proyecta, es decir, en la televisión, en la radio, nosotros no queremos que nuestros hijos estén tan al tanto. Ya lo recibieron, ya saben qué ocurrió, tienen la información. Pero no es tan positivo, decían, estar todo el día, estar viendo estas imágenes, estos derrumbes y todo lo que ha ocurrido. Van a compartirlo en la escuela, tal vez el próximo lunes. ¿Cómo podemos también hacer u ofrecerles esta contención para que entonces el impacto no sea mayor y nos rebase tal vez el estrés de la otra persona, que no lo he vivido hasta el momento yo, pero no tengo esta forma de contener? Mira, Oscar, como habitualmente operamos con los niños, cuando llegamos a las zonas de desastres, buscamos primero a los profesores. A los primeros que hay que darles desahogo emocional es a los profesores. Yo tomo al grupo de profes, les hago la contención emocional y a continuación un brevísimo taller de primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes. Nuevamente los invito en el ILEF en estos días, vamos a estar capacitando en eso. Si algún profesor se quiere acercar, que llame y que se anote en la lista, porque tenemos ya una lista para la gente de los cursos. ¿Qué es lo que se hace con los niños y las niñas y con los adolescentes? En el caso de los niños, lo que hacemos es jugar con ellos para que nos cuenten la experiencia, pero no queremos que nos la narren, como sería el caso de los adolescentes. Queremos que la dibujen, que la jueguen con plastilina, los ponemos a hacer títeres y con los títeres, ellos hacen los títeres y cuentan la historia. Entonces hacemos más o menos lo mismo que con los adultos, que son 3 pasos. El desahogo a través de la narración, de ahí pasamos a la parte emocional. ¿Cómo te sentiste?
¿cuáles fueron tus miedos? Yo en estos casos, que la cosa sí es muy crítica, directamente pregunto, ¿sentiste que ibas a morir? Porque sobre todo a los adultos, tal vez a los niños no, pero a los adultos se nos atora aquí que si lo digo los voy a angustiar. Entonces yo sí lo pregunto y la gente normalmente me contesta sí o no. Entonces hacemos primero la narración con los niños, después el desahogo emocional, ¿cómo te sentiste? Pero no tomamos todo, porque tal vez hay un niño muy parlanchín que se sigue y me cuenta hasta lo que piensa hacer de grande. Entonces los vamos parando para que solo nos cuenten el incidente en el momento, que es como ver una película. Solo cuéntame este pedazo de la película y cómo te sentiste. Y por último, les enseñamos estrategias de relajación, que son respirar y que relajen los músculos. En realidad es muy sencillo, entre comillas, lo que hacemos. Tiene sus buenas complicaciones, pero invito a los profes a que nos llamen también, porque como les decía hace rato, va a haber mucho trabajo en las próximas semanas. Hay que capacitarnos. Hay que capacitarnos, pero para además, Carmen, actuar. si no estás capacitada, tenemos 60 terapeutas esperando salir a dar la atención. Somos terapeutas familiares. Ir a las escuelas? Sería exactamente, esa es ¿Qué te parece que nos comunicamos tú y yo y la gente que nos pida en dónde yo te canalizo para que podamos tener una información directa, ¿de acuerdo? Claro. Y en relación a las escuelas, perdón, sí, me gustaría saber esto. ¿Me aguantas poquito, Bien. Felipe? Tenemos que hacer un enlace con Gerardo Martínez, se encuentra en el multifamiliar de Tlalpan. Hay muchos materiales que se requieren en este momento en el lugar, pero también han pedido silencio nuevamente, Gerardo. Efectivamente, Carmen, muy buenos días a todo el auditorio de Diálogos en Confianza. En este momento, como tú bien dices, este símbolo es de silencio, silencio que hay que guardar porque los rescatistas que están arriba de lo que fue este multifamiliar en la calzada de Tlalpan están, digamos, por así decirlo, escuchan algún ruido que pudiera indicar que hay una persona con vida. En este lugar, nada más déjame te comento porque se acaba de mencionar que hay que guardar silencio. Vamos a guardar silencio para que vean lo que está pasando. Carmen, pues se acaba de dar, digamos, la orden de que terminó este silencio, pero rápidamente te comento, en este lugar hace aproximadamente unos 30 minutos se hizo un escaneo, por así decirlo, con un equipo sofisticado de micrófonos que fueron de alguna forma metidos a lo que son los escombros. Se estuvo en silencio aproximadamente de 15 a 20 minutos y esto hay que decirlo muy claro, también el silencio abarcaba lo que es la calzada de Tlalpan hacia el Estadio Azteca. El tránsito era detenido en su totalidad. Entonces, cuando terminó este rastreo, lo único que se dijo es que sí, afortunadamente que sí, había signos de vida. Por eso, lo que acabamos de observar es que están reconfirmando que esto pudiera ser así. Esto ya a casi 72 horas del sismo que se registró el pasado martes de 7.1 grados en la escala de Richter. Los equipos de rescate, debo decirlo, no han dejado de trabajar para bajar escombros. Ahorita en este momento se encuentra detenida la actividad precisamente porque se rastrearon en estos sonidos que pudieran darnos una pista de que hay vida.
Entonces, por otro lado, debo comentarte, Carmen, que el servicio del tren ligero aquí en la calzada de Tlalpan, que corre de Xochimilco hacia lo que es la calzada hacia Tasqueña, en unos minutos más, no sabemos cuánto, quizás en una media hora o en una hora, será puesto en circulación nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí en lo que es el multifamiliar de Tlalpan, se instaló un gran campamento que, por cierto, abarcó las vías de este tren ligero. Ya se está ya se está desmantelando, ya se está quitando todo para que precisamente se reanude el servicio del tren ligero en los próximos minutos. Gerardo, así es de que, Carmen, es lo que podemos anunciar, nada más. Sí, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, ¿hay brigadistas extranjeros en este punto? Fíjate que lo que se nos dijo, bueno, sí, en este momento tenemos brigadistas de El Salvador. Durante la noche vinieron brigadistas de Israel. Y también vinieron españoles, nada más que por la naturaleza del trabajo, ellos ya dejaron de laborar porque cumplieron ciertas horas de trabajo y en este momento seguramente están descansando para reanudar sus actividades en las próximas horas. Pero sí, efectivamente, este multifamiliar, te comento, el multifamiliar, rápidamente te digo que era de 40 departamentos. A la 1:14 de la tarde, que fue el sismo, no sabemos cuántas personas pudieran haber estado ahí. Sin embargo, las autoridades de protección civil de la delegación y del gobierno central nos han dicho que lamentablemente de este lugar, del martes para acá, han sido sacadas 6 personas sin vida, pero 3 personas más fueron sacadas con vida. Pero esto no significa que las labores dejen de hacerse. Claro, Gerardo, y hay material que se requiere, en este momento. ¿Tienes la lista del material que están solicitando? Mira, lo que estábamos platicando con personal de protección civil es que necesitaban motosierras, estaban necesitando carpinteros para poder hacer estructuras o para poder cortar algunas estructuras de madera que hay al interior. También se necesitaban lámparas, se necesitaban martillos, se necesitaban macetas. Eso es lo que nos han estado diciendo. Ceguetas también se están necesitando, lo que nos decía Protección Civil. Las labores de rescate no han parado. Estas imágenes no son distintas a lo que se vive en la Ciudad de México. Tenemos, como tú bien sabes y sabe todo el auditorio, que tenemos emergencia en ciertos puntos de la ciudad. Así es de que cualquier ayuda no es insuficiente para poder aligerar toda esta. Claro. También me están comentando que se necesitan rotomartillos, y esto te lo comento, nos lo dijo la Protección Civil precisamente para poder seguir trabajando. Perfecto. Hay rescatistas que han venido del interior de la República Mexicana, de Cancún, de Guanajuato, y ellos también han traído sus perros especializados para detectar gente con vida en este lugar. Muy bien, es lo Gerardo. que tenemos, lo que está sucediendo aquí en la calzada de Tlalpan, Carmen. Seguimos en contacto contigo. Gracias, Gerardo Martínez, por este reporte. Bien, pues Claro vamos a que hacer... sí. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Hay muchas preguntas que contestar. No se vayan, continuamos trabajando para ustedes. Lo de las escuelas. Lo de las escuelas, ahorita lo retomamos, Felipe. Sí. Es fundamental que los habitantes de la capital del país sepan cómo actuar en caso de un sismo, pues con una adecuada previsión y reacción se pueden salvar muchas vidas. Revisa constantemente la estructura de tu hogar y las instalaciones de agua, luz y gas. Identifica las zonas de menor riesgo, lejos de objetos y vidrios que puedan caer y lastimarte. Ten a la mano los teléfonos de emergencia. Secretaría de Protección Civil 5683-2222. Emergencias de la Ciudad 066. Bomberos 068. Es importante que cargues siempre en tu cartera tu tarjeta de seguridad, la cual debe contener nombre completo, tipo de sangre y si eres alérgico o tomas algún medicamento especial. Podría salvarte la vida y ayudar a localizar más rápido a tus familiares. Un botiquín de primeros auxilios, radio con pilas, linterna, un encendedor confiable y seguro. Provisiones, agua y alimento enlatado. Organiza y participa en simulacros. Realiza tu plan de protección civil. Es una guía para que tú y tu familia sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia.
Observa las señalizaciones y ubica rutas de evacuación y puntos de reunión. Identifica las zonas de menor riesgo. En caso de escuchar la alerta sísmica, cuentas con 50 segundos de ventaja. Conserva la calma. Si el tiempo te permite evacuar, hazlo. Si no, ubica la zona de menor riesgo, lejos de ventanas y muebles que pudieran caer. Una vez perceptible el movimiento telúrico, no intentes salir del inmueble. No utilices los elevadores ni las escaleras. Aléjate de los edificios, ventanas, cables, postes y bardas. Si vas en un transporte público o a bordo de un vehículo, pide que se detenga y camina hacia un lugar abierto. Mantente informado y escucha las indicaciones de las autoridades. Una vez terminado el temblor, verifique el estado de las instalaciones de tu casa, oficina y/o escuela. Es recomendable evitar el uso de fuego después del sismo para prevenir accidentes. Podría existir alguna fuga de gas. Si detectas daños estructurales en tu inmueble, desocúpalo y repórtalo a la Unidad de Protección Civil de tu delegación o a la Secretaría de Protección Civil del DF. Es importante darle mantenimiento correctivo. Mantente informado y sigue las indicaciones de las autoridades. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta. Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Bueno, pues información muy importante la que acabamos de recibir. Recuerden que tanto el programa de ayer como el programa de hoy están en Facebook Live, además de que los publicaremos desde luego también en YouTube para que las personas que no han podido ver el programa y que quieran recibir toda esta información lo puedan ver nuevamente, además de que también ponemos los datos de los especialistas de algunas instituciones a donde pueden evidentemente comunicarse y solicitar toda esta información. Hay esta llamada donde dice: la gente que vivió el temblor del 85 recomienda guardar fuerzas y seguir apoyando. Salió una nota que se volvió viral y que cuenta que en el 85, todavía en diciembre, se requería ayuda, pero ya era mucho menos la gente que cooperaba. Recomiendan no volcar toda la ayuda y los esfuerzos en estos primeros días, saber que faltan muchas semanas para reconstruirnos. Ya habíamos tocado justamente este tema. Por eso hablábamos del estrés postraumático que vendrá, en, como decías hace rato, en 30 días aproximadamente. Eso. Entonces, es así. Yo creo que es como una preparación para una maratón. No puedes desde los primeros kilómetros echarle todos los kilos, porque entonces evidentemente no llegarás a la meta final. Creo que esto es así. Tendremos que ir dosificando y, como decías también bien hace rato, Carmen, si a mí en este momento no me corresponde brindar la ayuda, yo no soy experto para poder acarrear tal vez el material pesado, llegará el momento en donde yo pueda aportar la ayuda en lo que yo puedo beneficiar y sobre todo no entorpecer. Recordemos que las calles pues tendrían que estar lo más libres posibles para que los transportes propios entonces puedan circular de forma más libre y más rápida. Esa fue la complicación del día del martes, que toda la gente estuvo en la vía pública y los servicios no podían llegar. Pero respondiendo, mira, si te das cuenta, Felipe, lo que está haciendo Protección Civil lo está haciendo muy bien. Este video es excelente. Yo no pertenezco a Protección Civil, pero tengo contactos porque soy tercer acreditado. Lo que yo he notado es que es una dependencia que no tiene los recursos para difundir todo esto. Hay gente muy capaz en este momento en Protección Civil de la Ciudad de México, pero necesitan apoyo. Las autoridades tienen que darle prioridad a estas instituciones para que hagan su trabajo, que lo están haciendo bien. En cuestión a las escuelas, recomendaciones. Yo tengo que ir a la escuela de mis hijos. Yo, papá, tengo que ir y revisar. Visualmente veo estructuras dañadas, no deben de entrar los niños, ¿de acuerdo? No se ven esos daños, pues bueno, sé que la escuela no se va a caer simplemente porque se va a caer, sino tiene que haber un daño previo. Tercero, si yo tengo dudas, puedo pedir al Colegio de Arquitectos, pueden consultarlo en internet, pongan Casa del Arquitecto, y también la de los ingenieros. Ellos se están apoyando en este momento para ir a lugares, obviamente le están dando prioridad a ¿dónde? Hospitales, que ya fueron revisados, escuelas, que es lo que falta ahorita, y luego edificios. Pero estaban pidiendo el apoyo de ingenieros, arquitectos y personal, estudiantes de los últimos semestres de estas carreras, que acudan a la Casa del Arquitecto y los están asesorando precisamente lo que tú estás haciendo, para que de esa manera tengamos más gente. Están rebasados. Hay que entender que las casas habitación en este momento no es la prioridad. Hay otros lugares como las escuelas. ¿Por qué es importante que los niños regresen? Después de una urgencia mayor, es recomendable regresar a lo más natural que se pueda a las personas. Si no, el problema se convierte en un problema social.
Y ese es un conflicto que podemos tener si no se sabe administrar esta situación de Hay otra pregunta que es, ¿las zonas afectadas en este momento en la Ciudad de México son algunas de las más caras en la ciudad? Un departamento, por ejemplo, en División del Norte llega a costar aproximadamente 5 millones de pesos o hasta 5 millones. ¿Quién nos garantiza entonces que son seguros? Algunos de los que están cuarteados son edificios nuevos y no podemos confiar en las inmobiliarias. Lo que acabas de decir, bueno, es, si hay daños evidentes, entonces se puede... Si no damos el apoyo a las oficialías que tienen que revisar esto, pues ahorita hay tantas construcciones en la Ciudad de México que se ignora si tienen el permiso de construcción, si el suelo es apropiado. Desafortunadamente, aunque no quisiera mencionar, pues hay que ver si realmente tienen una verificación real o hay corrupción. ¿Sí? Ahora, hay una cosa, yo vengo de Oaxaca. En Oaxaca había casas que tenían 200 años. Entonces, también tenemos que considerar que la vivienda tiene un tiempo de vida. Claro. Los materiales tienen un tiempo de vida. Y desafortunadamente no tenemos un programa de renovación de vivienda porque es muy costoso. Entonces, una parte sí, acuérdense que esto es multifactorial y lo que buscamos siempre es un culpable y no siempre hay un culpable. A veces las cosas siguen su propio camino y tener una vivienda de 200 años es una delicia con todos los amores de 4 o 5 generaciones, pero también le toca descansar esa vivienda. Y en este sentido yo quisiera pensar que este es mucho el trabajo que vamos a tener que hacer, porque la vivienda es un integrante de nuestra familia. Es el integrante donde comemos, donde nos peleamos, donde nos queremos, donde nos sentimos seguros. Uno nada más quiere salir del trabajo e irse llegar a casa. ¿Sí? La casa además tiene una connotación de lo permanente. Claro. Yo compro la casa esperando que sea patrimonio para mis hijos y para mis nietos. Y esa es una realidad a la que no le podemos apostar. Fíjate, dos cosas te querría preguntar rápidamente, o a ambos, porque tiene que ver con lo emocional. Hay personas que desafortunadamente perdieron seres queridos. Ese es un duelo enorme y yo creo que de los más dolorosos. Es una tragedia. Es una tragedia. Otra, perdieron sus viviendas o ya no pueden regresar a ellas o el edificio colapsó o la casa o tiene muchos daños estructurales y no es posible recobrarla. Ese es otro duelo, ¿no? Y pierden también sus pertenencias. Ese es otro duelo. Quienes han perdido la vida de un ser querido, la casa y todo lo que había dentro, incluyendo automóviles tal vez, ¿cómo puede procesarlo una persona así? Es decir, tantas pérdidas en un solo instante. ¿Quieres? Esa es una. Y dos, tocas un punto también bien importante que es, vienes de Oaxaca y nos olvidamos, no es que nos olvidemos, pero la prioridad de pronto está en la Ciudad de México por todo lo que está ocurriendo. Pero y la ayuda hacia Oaxaca, la ayuda hacia Chiapas, hacia Morelos, Puebla, o incluso aquí en la misma Ciudad de México, si decían desde antier, sí, pero Xochimilco no se le está poniendo la atención adecuada, se volcaron tal vez la mayoría hacia la Colonia del Valle, o hacia la Condesa, o hacia la Roma. ¿Cómo podemos entonces distribuir o pensar, o cómo nosotros informarnos de hacia dónde dirigir toda esta ayuda? Entonces son dos preguntas bien largas. Voy a tomar la segunda, pero me voy a tomar la segunda. La coordinación entre nosotros, les decía hace rato, los que estén trabajando por su cuenta, de los psicólogos, hablo de los psicólogos, por favor pónganse en contacto con nosotros. Estamos haciendo, aquí tengo 5 grupos de chat con la UNAM, con el ILEF, con varios de nosotros, estamos tratando de coordinarnos para no pelearnos entre nosotros y para poder hacer una atención a una demanda, porque lo que está ocurriendo también, Oscar, es que es muy difícil el acceso a algunas zonas y lo sé porque hemos ido. Entonces estamos tratando de coordinar para hacer lo que decía Felipe, para vincular directamente con quien está a cargo y que sea solicitud de ellos para que nos permitan el acceso y para que allá haya una demanda. Es un desastre entrar a Xochimilco. Tú mandas una brigada y no puede pasar porque no tiene la entrada, entonces ya fuiste a hacer más relajo ahí. ¿Okay? Mira, yo creo que esto es un maratón, como muy bien dijeron hace un momento. Va a llegar un segundo tiempo donde es muy posible que va a ser necesario un apoyo que creo que va más de nuestra área de trabajo, un apoyo psicológico, terapéutico. Yo ofrezco también la opción que da ANPAC,
en donde trabajamos con grupos de manera lúdica y estamos yendo a diferentes lugares. ¿Qué es lúdico, doctor? De manera juguetona, de manera creativa, de manera lo más amplia, divertida. Fíjate, esto es interesante, eso es interesante porque hace un momento Lisa decía que los niños pueden, por ejemplo, respirar para relajarse, pero también hay otras opciones que también cada niño puede tener. Puede haber un niño que diga, yo me relajo si me pongo a jugar fútbol. O si me pongo a jugar básquetbol. Y no solo niños, también adultos. Sí. Por supuesto. Entonces, hablábamos hace un momento de la contención empática. ¿Cómo poder hacer ese contacto empático, ponernos en su lugar y al mismo tiempo no quemarnos porque es desgastante? Y poder entender de qué forma esta persona puede continuar en un determinado ritmo este momento de su vida que está siendo dramático. Claro. Que está siendo muy fuerte. Entonces, yo quisiera regresar. Mira. Y el humor, reírnos, poder reírnos aún en estas circunstancias tan duras, de repente si pasa algo chistoso cada inmediato. Lo maneja de diferente manera. En momentos, sí, porque puede ser, por eso la empatía. Para mí puede ser chistoso y me puedo acordar de algo, pero si la otra persona no le es chistoso, mira, guárdatelo y acompaña de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Por ejemplo, en los servicios de emergencia, la gente tiene que entender que a veces utilizamos esa situación que para algunos podría ser burlona, pero lo hacemos con la finalidad de que no te afecte. Yo no puedo ayudar si estoy afectado. En el 85 yo sentí esa sensación, pero después de 2 semanas de la situación. Y mi manera de desahogarme fue llorar. Y fue en un momento en que menos esperé que iba yo con algo que a mí me iba a correr. Y entonces cuando vas ahí, te desahogas, empiezas a llorar y te sientes que se te quita ese peso de encima. Por eso es muy importante la gente que está en el lugar de canalizarlas, algo que se llama debrief, que es el hecho de juntarnos y ver. Se está recuperando esas personas, por eso me interesa saber con quién acercarnos, porque seguramente te los voy a canalizar. Y a veces no te das cuenta que necesitas la ayuda. Eso es para los cuerpos de emergencia, pero se refería, Adrián, ahora a la población. Mira, vale para la población y para los cuerpos de emergencia. Y otra cosa, Felipe, qué bueno que en su momento tú corriste, hubo gente que hizo muchas cosas. Pero algo que ayuda a cerrar es que además de hacer esta parte catártica, que se pueda elaborar hasta la medida de lo posible y en el ritmo que cada quien está. De qué forma que se pueda hablar, se pueda entender. Por eso la educación. Por eso hay preguntas si se le tiene que hablar del temblor, se le tiene que hablar de sismos, de tsunamis. Sí se tiene que hablar. Y se tiene que abordar y se tiene que entender. Y que el niño se va a espantar, sí. Pero si se educa y el miedo se utiliza en beneficio, entonces es muy probable o más probable que el desenlace sea un poco mejor. Y un anclaje, se convierte en un anclaje positivo, que es lo que hablamos de la alerta. Esa sería la idea. Pensando en términos de lo que tienen que hacer los padres, de las cosas que ya dije, pero además muchos padres tienden a decirle al niño, ya no pasó nada, vete a la escuela. Y el niño sabe que... Ahí están las imágenes. No hay manera de decirle al niño que no pasó nada. O pasa por la calle y lo ve. Y en la escuela le van a decir. ¿Y qué es pero además, ¿qué es lo que ocurre en el vínculo entre padre e hijo? El niño deja de confiar en el padre y no le va a contar las emociones que tiene. U otra cosa, confía en él y se une, con el debido respeto, señores padres, se une a la locura. Se une a la idea de decir, esto que estoy viendo no existe, no es cierto. A una negación y a la desinformación. Terrible. Produce locura, eso produce locura, porque uno no sabe dónde acomodar las dos realidades. La que dice que ese edificio que está enfrente de la casa está caído y que mi papá dice que no pasa nada. Esta gran figura me dice que no es cierto, luego entonces pues no es cierto. Por lo tanto, estoy viendo mal. Fíjate. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos vamos a enlazar con Adrián Díaz, quien se encuentra en Linda Vista. Y también nos habíamos quedado pendientes hace rato contigo con algo de esto. Volvemos. Continuamos en Diálogos en Confianza y es momento de enlazarnos con Adrián Díaz, quien se encuentra en Linda Vista. Adrián, ¿qué es lo que está sucediendo en este lugar? Hola, Carmen, excelente mañana. Pues sí, igualmente. Efectivamente, gracias. Nosotros nos encontramos exactamente en la calle de Coquimbo, aquí en la colonia Lindavista, en donde, bueno, pues ya los trabajos siguen avanzando poco a poco en este edificio marcado con el número 911 en la delegación Gustavo Amadero, en donde, bueno, pues efectivamente ya toda la madrugada se ha hecho trabajos de apuntalamiento de los edificios. Te explico un poquito. El edificio que se derrumbó está exactamente en medio
de otros 2 edificios. Estos 2 edificios, que todavía por fortuna se mantienen en pie, quedaron pues dañados en su estructura, y por lo tanto, bueno, pues ayer toda la noche toda esta madrugada se empezaron a hacer trabajos de apuntalamiento con vigas de acero para reforzar las paredes de estos 2 edificios y garantizar así, pues evidentemente la estructura que está de pie, y también evitar posibles derrumbes. ¿Se desalojaron a las familias que vivían ahí? Exactamente. Todas las familias de estos 3 edificios que están dañados están desalojadas. No hay absolutamente nadie adentro de estos departamentos. Incluso nosotros, los medios de comunicación, en estos momentos nos encontramos en una zona completamente acordonada. Estamos aproximadamente a unos 15, 20 metros de donde está toda la estructura dañada por medidas de seguridad. Claro. Ayer por la noche se había el corte que hasta las 10:30 de la noche nos daban las autoridades delegacionales, era precisamente que había todavía 5 personas atrapadas entre los escombros en este edificio marcado con el 911, repito, en la calle de Coquimbo, Colonia Lindavista, en la delegación Gustavo Amadero. Ya hoy por la mañana estamos esperando que el jefe delegacional llegue a este lugar a darnos otro corte sobre lo que sucedió con las labores de rescate, las cuales, hay que decirlo, no fueron suspendidas. Aquí siguen los bomberos, siguen los topos trabajando al interior de los escombros, al interior de este edificio, en donde, bueno, pues están manteniendo todavía la esperanza de encontrar más personas, de encontrar, por supuesto, ayer platicábamos con el agrupamiento de topos de rescate internacional. Ellos no vienen a buscar más que vida. Lo único que quieren es encontrar vida, y hasta donde más puedan, hasta sus mayores esfuerzos, ellos no se van a ir de aquí hasta que puedan encontrar a una persona, a 2, a las personas que estén adentro. Ellos están completamente dispuestos a seguir trabajando para encontrar personas, con vida o sin vida, pero están trabajando para encontrar a estas personas. Y fíjate, Carmen, que algo muy importante que está sucediendo alrededor de todo este movimiento es que ayer precisamente en este lugar nos encontramos con una persona que trajo un perro que parecía ser de un binomio canino, estos que hemos visto con los elementos del ejército, pero no era un perro cualquiera, era un perro que regalaba abrazos, era un perro que regalaba cariño, y era un perro que regalaba ciertos momentos de confort cuando se dejaba abrazar, cuando el mismo perro se levantaba en 2 patas y abrazaba precisamente a la gente que se lo pedía. Es un perro adiestrado precisamente para dar cariño. Abrazos. Y es lo que necesitamos en este momento, como mexicanos, abrazarnos. Esto es lo que necesitamos en estos momentos difíciles que estamos pasando, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados como Oaxaca y Chiapas. Y la verdad es que se agradecen este tipo de detalles, y también hay psicólogos en este lugar que están caminando con cartulinas que ofrecen platicar con las personas, con los familiares que se encuentran aquí en la espera de buenas noticias, que se ofrecen para dar terapia también, incluso para dar abrazos, para dar, incluso dicen que los silencios, hemos platicado con estos psicólogos y nos dicen que incluso estar al lado de una persona que en estos momentos tiene a un familiar pues atrapado entre los escombros, y si quiere estar acompañado de alguien en completo silencio, también se vale, porque también es parte de la terapia. Entonces, también está el lado humano en este sentido, Carmen. Agradezco muchísimo tu reporte, Adrián. Seguiremos al pendiente. Claro que sí. Gracias. Fíjate, no por nada ayer nuestro programa se llamó Abracemos a México. Me gusta más lo que Lisa decía en un principio, y es mucho más mexicano. Apapachemos a México, ¿no? Este apapacho, este abrazo al alma, justamente, que requerimos en este momento toda la población. Y ahí en Lindavista tú nos decías que hubo un caso de que casi linchaban a alguien. Fíjate que se ve que la gente llevó comida, había un desbordamiento de recursos ahí, y al encargado de Protección Civil de la delegación, que se ve que se había pasado ahí la noche, se veía bien cansado, le estaban reclamando que se llevaran la comida para llevarla a Xochimilco. Y él les explicaba, porque así funciona en estos casos, que él no puede devolver lo que ya llevaron. Y entonces la gente le reclamaba, le decía, la comida se está echando a perder y se la pueden comer en Xochimilco, pero no podían escuchar
que no les pueden devolver. Tú vas y lo entregas y hay un protocolo, te firman de recibido y después no puedes, imagínate el relajo, pero además imagínate el relajo y la falta de control. Tú recibiste 200 cascos, vamos a decir, que cuesta, no sé cuánto cuesta un casco, mira, por el 200. problema de los alimentos es que estamos saturados. En Xochimilco no pero falta mira, alimento. iba a hablar yo de lo social, no del alimento. Ajá. El problema con lo social es lo que se empieza a generar, Claro. y si no podemos bajarle a nuestra angustia y colaborar y ponernos demandantes, entonces vamos a generar que de verdad vamos a tener muertos por Disturbios linchamientos. sociales. Necesitamos controlar todo lo social para que no haya disturbios, para que no haya rapiña, porque también la rapiña es producto de esta angustia de que me quedé sin cosas. Entonces necesitamos trabajar muchísimo en lo social, como se dice coloquialmente, bajarle 3 rayitas a nuestra angustia. Si ya lo entregaste, ya lo entregaste. Así es. ¿Okay? Oscar, leemos más preguntas de sí, nuestro público. había el comentario de una mamá hace rato y me parece muy valiente, ya la tableta actualizó y no se pueden ver los nombres, pero muy valiente porque decía, yo en casa, por ejemplo, tengo a mis hijos y les hablo un poco acerca de lo que está ocurriendo, no me extiendo demasiado, pero el miedo más bien es mío, no es tanto de ellas. Ellas me comparten cómo están y están tranquilas y lo hablan de una forma mucho más, no sé si razonada, tal vez más bien procesada, o no lo sé, pero decía y reconocía, siento que soy yo, cómo hacerle para, o sea, quiero estar bien para estar bien con ellas o con ellos, pero esto ocurre y puede llegar el momento en donde decían, es una construcción de la personalidad, pero también se puede quebrar, Claro. y es bien válido, y entonces las personas que no estamos acostumbradas a ver desquebrajarse a alguien que es aparentemente un pilar, entonces allí sentimos un momento de crisis también. Pero es que ahí hay que hablarlo con las niñas, así como las niñas no están espantadas por el temblor, porque no solo es lo biológico, es el contexto. Los que somos adultos, muchos de nosotros vivimos el 85 y esto nos reactiva las heridas del 85. Entonces, sentarte a llorar con tus hijas y al mismo tiempo explicarles la tristeza que te embarga, es un acto de amor con ellas y una petición de acompañamiento de tu familia para tu dolor. Ellas no sentirán ese dolor, pero pueden entender que tú sientas un dolor con una experiencia que tiene que ver con algo antes de su nacimiento. Adrián. Tal cual, como dice Lisa. Mira, a veces en las familias se rotan las personas que pueden contener. Y a veces nos sorprendemos, pero pequeñitos pueden contener a una pareja. Un caso difícil, feo. A veces las parejas se pelean y a veces el pequeñito dice, oigan, dejen de pelearse. Ya esténse tranquilos, por favor. El pequeñito, cuando se esperaría que fueran los adultos. Yo creo que habría que decirle a esta mamá que no tenga temor de mostrarse con temor, pero también que se utilice el temor con información, con educación, y pueda acudir a un espacio donde como familia o como grupo puedan ser acompañados, puedan ser contenidos emocionalmente. Insisto, hay varias instituciones, Lisa nos hablaba de ILEF, yo les puedo hablar de AMPAC, donde se puede acudir en grupo o en familia para ser escuchados, ser contenidos y ser acompañados de forma de contención emocional para que esto pueda salir más fácilmente. Y hay otro punto o grupo de la población muy importante que son las y los jóvenes. ¿Cómo hacemos o qué es lo que debemos hacer si nuestro adolescente en casa nos dice, no quiero volver a saber más de este tema, no quiero que hablen del temor, tengo mucho miedo? Bien, hay lo que normalmente hago cuando alguien dice no quiero hablar más de este tema, es decirle de entrada que nunca y siempre son palabras que nos atan mucho. Entonces, explicarle al adolescente que si en este momento no puede hablar, está bien, tal cual, pero que si más adelante se siente con necesidad de hablar eso, ya sea con nosotros o con otra persona, que se siente en libertad de desamarrarse las manos de no lo quiero volver a hablar nunca. Así es. Mira, tenemos que dar muchas recomendaciones, nos queda poco tiempo. Las señales que están dando en el lugar de estos sucesos, del rescate, por decir, las manos arriba, que silencio, ¿qué otras señales se dan? Por ejemplo, para los silbatos. Ajá, un silbatazo, si yo estoy en un lugar en donde están haciendo rescate, yo no veo las señales, pero escucho un silbatazo, a nivel internacional significa párate, ¿de acuerdo? Dos silbatazos significa continúen. ¿Qué pasa si escucho 3 seguidos? Salgan.
salen, es evacuar, ¿de acuerdo? Son señales que hay que identificar para la gente que se encuentra en el lugar o en una oficina, que tiene sus brigadas, por eso te piden un silbato, pero no es que te pongas a hacer silbatazos nada más, hay una codificación y esa es una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces son señales, son sonidos que tenemos que aprender a identificar porque vivimos en una zona de riesgo. ¿De acuerdo? Sí, estas son las de silencio. ¿Hay alguna otra que se dé con las manos? Ya las que están manejando ahorita, que todo el mundo ha ubicado, es silencio. ¿De acuerdo? La otra es señal de que ya pueden seguir manejando. ¿Es una mano? O el puño. El puño. Pero es el uno. puño. El puño. Puede ser uno o las dos. El puño cerrado es lo que significa ahorita, que es lo que estamos viendo. Es una manera de comunicación, es esta. Ahora, las redes sociales es una comunicación que hay que tener mucho cuidado. Nos puede ayudar y nos está ayudando, pero también está desinformando. Así es. Recomendaciones. La información que yo ponga, debo de buscar el origen de esa información. ¿De acuerdo? Si yo tengo el origen, la voy a firmar. ¿Quién la publica? Información confirmada, la hora y la fecha. ¿De acuerdo? Eso está ayudando para filtrar. Hay mucha información que no sirve y que está desorientada. Mucha desinformación. Mucha desinformación. Leía yo precisamente en las redes sociales ayer o antier una publicación que me parece sana. Ante un momento de emergencia, entonces no corro, no grito, no empujo, pero también no robo, no saqueo y no abuso. Desafortunadamente para algunas personas es una oportunidad. Las crisis son siempre una oportunidad de crecimiento, pero crecimiento, no de oportunismo para algunas cosas y causas. Hay otra pregunta o un tema que es mucho considerar. ¿Cómo tratar de explicar a las niñas, a los niños, a las y los jóvenes, de cómo regresar a la vida? Ya lo mencionaba Felipe hace un momento, de regresar a la vida cotidiana, de al día a día, de la vida continúa, sin ser o sin demostrar ser no sé, como insensibles, pero por ejemplo nosotros el próximo, así es, o el otro extremo, el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza regresamos a nuestras temáticas, los lunes de salud, hablaremos acerca de las problemáticas más comunes en el oído. Evidentemente también estaremos al pendiente de la información que se tenga que ir compartiendo y en caso de que haya que interrumpir un poco el programa lo haremos, pero regresamos un poco a la vida. Habrá personas a las que les cueste un poco más de trabajo, pero sí, claro. ¿Cómo hacerle? Mira, el acompañamiento empático y que sea profundamente respetuoso y que pueda checar los ritmos de cada persona para incorporarse. Voy a decir algo que puede ser triste, pero mira, puede haber gente que se incorpore de manera casi inmediata y puede haber gente que no se incorpore. Incluso que puede ser una situación sumamente lamentable. Y dijiste algo muy interesante. En estas situaciones, en muchas, pero bueno, en estas situaciones puede salir lo más oscuro de las personas, pero también lo mejor. Lo que yo estoy viendo cada vez que nos asomamos a redes, a televisión, a la calle, es que es por mucho más la gente que está dando lo mejor. Está pasando. Pero claro que asaltan, claro que dan información falsa, a veces no de buena fe y porque me equivoqué, a veces con mucha perversión. Pero entonces, mira, hay que educarnos, hay que informarnos para hacer un contrapeso y a final de cuentas ganarle. Esa sería la idea. Somos la mayoría en ese punto. Sí, somos la mayoría. Ahora, ¿cómo regresar lo más rápido y eficiente posible? Bueno, tendremos también que ver si las personas requieren de atención especial. Las que pasen más de estas 3 semanas, que se ven ya muy confundidas, van a requerir apoyo especial. En mi experiencia, todos nos recuperamos. ¿Por qué entonces los psicólogos entramos? Porque sabemos que nos recuperamos más rápido si podemos hablar de la experiencia libremente. Entonces, todos nos vamos a recuperar, Oscar. Y al mismo tiempo tampoco hemos hablado mucho de las pérdidas. También tenemos que asumir que con todas las previsiones que tengamos en un evento como el que nos sacudió el martes, va a haber lesionados y probablemente muertos. Y eso lo tenemos que asumir. A mí me da mucha pena por las familias a las que les tocó perder un familiar, pero a veces nos ha tocado a algunos perder familiares en este tipo de eventos, porque eso es inevitable. Entonces hacemos todo lo posible por la recuperación, pero sabemos que algunos íbamos a perder. Y la vulnerabilidad, lo que nos da miedo es sentirnos vulnerables, por eso es importante la preparación. Si mi hijo se va a la escuela y yo sé que no está preparado, me da miedo porque no está preparado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararlo, decirle, mira, así se tiene que actuar, si suena la alerta ya sabemos cuáles son las zonas de puntos de reunión, eso es lo que te va a dar confianza. Es como aprender un automóvil, a conducir un auto. Si tú no sabes conducir un auto y te metes en un auto de carreras, seguro que vas a chocar y te vas a matar.
tiene que ser gradual, pero sin llegar a los extremos, porque ahora el que sabe conducir viene con el teléfono, viene pitando, entonces se convierte en un extremo. Entonces el miedo de regresar es sentirte vulnerable. Mis hijos se podrán defender, se podrán autoproteger. Entonces, si tú les brindas esa herramienta, te va a dar tranquilidad. Algunas personas están preguntando qué documentos se ponen en la maleta. Los documentos en este momento no son importantes. Ahora lo que podemos hacer es utilizar la tecnología. Escanea tu acta de nacimiento, escanea tus documentos importantes y súbelo a la nube y tenlo en una memoria. Buena recomendación. Porque eso, ahorita, si yo me meto por los documentos, y la gente que no tenga venir. tanta tecnología. Pero va a un café de internet y lo puedes hacer. Y si no, ponlos en un lugar específico o ten un duplicado con otro familiar. ¿De acuerdo? Pero no, ¿qué sucedió en Obregón? Reportan que la gente regresó por sus pertenencias y fue cuando se vino abajo el inmueble. Entonces hay que entender que un simulacro, mis cosas las tengo que dejar, porque ahorita como no estaban acostumbrados, regresaron y es cuando quedó gente atrapada. Así es. Adrián. No, mira, muy bien, Felipe, y gracias. Qué bueno escucharlos a ustedes. Yo daría una precisión desde mi punto de vista, gracias. Y es, somos vulnerables, mejor estar preparados. Claro. La otra parte es, no nos sintamos vulnerables, mejor asumamos, oye, tenemos vulnerabilidad, entonces estemos atentos de esto. Pero para está que controlado. Es otra un cosa. riesgo controlado. Es otra cosa, y ahí viene la educación. Exacto. Y todo lo que ustedes muy bien están planteando. Es un punto de vista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hemos aprendido muchísimo acerca de cómo actuar ante este tipo de eventos. Óscar Virués, gracias a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros. Sí, les agradecemos enormemente por su gran confianza. Así es, sigan muy pendientes de los reportes que haga nuestro equipo de 11 Noticias. Estaremos informándoles puntualmente. Hasta la próxima.